Joaquín Villalobos, conocido en la guerrilla como Comandante Atilio, nació en El Salvador en 1951 y fue uno de los principales dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y posteriormente una de las figuras centrales en la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, durante el conflicto civil salvadoreño. Para tomar las armas se necesitaba un nivel de conciencia mayor que el de ir a las manifestaciones. Para pelear en una insurrección se necesitaba un nivel de conciencia y además una guerra en la que cada vez nos convencemos de que para resolver el problema de la defensa de los intereses del pueblo hay que resolver esa guerra a nuestro favor. O sea, que esa es la única garantía con la que contamos, resolver esa guerra a nuestro favor. De formación universitaria y con fuerte influencia del marxismo latinoamericano, Villalobos destacó no solo como dirigente político-militar, sino sobre todo como un estratega militar guerrillero, reconocido por su gran capacidad de planificación, análisis del terreno y conducción de operaciones complejas frente a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Su papel fue clave en la profesionalización militar de la insurgencia y en el diseño de acciones de alto impacto, lo que le dio relevancia dentro y fuera del país. Se dice que en la relación de Atilio y Shafiq Handal del Partido Comunista estuvo marcada por una disputa estratégica, pero también ideológica, que en la práctica era una pelea por la orientación política y el liderazgo real dentro del FMLN. De un lado, el bloque en el que gravitaban los del Partido Comunista con Shafiq, que empujaban una línea de construcción política más amplia, acercamientos con los sectores moderados, incluidos interlocutores de la democracia cristiana, y sobre todo la apertura de una vía de negociación para cerrar la guerra cuando las correlaciones lo permitieran. Del otro lado, figuras como Villalobos dentro del ERP, con afinidades tácticas, con sectores que después serían identificados como más pragmáticos o de reacomodo, que presionaban por una conducción distinta del frente, con más peso en la eficacia militar, la reorganización operativa y una lectura menos dependiente de la ortodoxia comunista en la que se tomaban muchas decisiones. Una guerra cruenta, una guerra que ya lleva más de 40.000 muertos, casi medio millón de refugiados. Eso son cifras impresionantes, porque son decenas, centenares de miles de familias que están sufriendo, decenas de miles de compañeros que han muerto. Desde sus inicios en la insurgencia, Villalobos fue parte de El Grupo, así se llamaba, que esto fue una etapa antecedente a lo que se convertiría posteriormente en el ERP. A estos se les atribuyó graves crímenes de secuestro como medio para financiarse y crecer militarmente. Y esto era ideado, apoyado y estructurado obviamente por Villalobos. Algunos ejemplos de esto fue como Ernesto Regalado Dueñas, señalado como una de las primeras acciones armadas vinculadas al antecedente del ERP, el grupo. El secuestro del empresario Roberto Poma, también atribuido a esta matriz organizativa. Además, el caso de Jaime Gil Argüello, capturado en octubre de 1979. Este tipo de delitos, Atilio y compañía lo llamaban impuesto de guerra, pero era secuestro. Y peor aún, muchos fueron liquidados en las negociaciones. Hay una larga lista, principalmente de empresarios, como el cafetalero David Escobar Vides y el industrial Francisco de Sola. En cuanto a Joaquín Villalobos, Atilio, muchos lo colocan en el entorno de planificación y ejecución de operaciones emblemáticas como las antes mencionadas. Durante el conflicto, Joaquín Villalobos mantuvo una rivalidad simbólica y estratégica con el coronel Domingo Monterrosa, jefe del batallón Atlacat y uno de los oficiales más efectivos y temidos al interior de la Fuerza Armada, especialmente tras su papel en la recuperación de Morazán a inicios de los años 80, donde Monterrosa hizo retroceder y dispersarse a la guerrilla. Para la insurgencia, Monterrosa representaba la eficacia contrainsurgente del Estado y su eliminación se convirtió en un objeto de alto valor político y militar. En ese contexto, la guerrilla, particularmente sectores del ERP, atribuyeron a Villalobos un papel central como una de las mentes que concibieron el plan para derribar el helicóptero de Monterrosa. Esto mediante un explosivo oculto en un transmisor de radio entregado como supuesto trofeo de guerra.
El operativo ejecutado en octubre de 1984 fue presentado por la insurgencia como una acción de inteligencia sofisticada y un golpe estratégico contra el mando militar. Sin embargo, esa es la versión propia de la guerrilla. La versión oficial es distinta e incluso hay muchas otras teorías de testigos o gente que estuvo involucrada en la época. Pero la figura de Joaquín Villalobos carga hasta hoy con una de las acusaciones más graves y persistentes en la historia de la izquierda salvadoreña: su participación en el juicio interno y posterior ejecución del poeta Roque Dalton en 1975, cuando ambos militaban en el ERP. Diversos testimonios de excombatientes y reconstrucciones históricas coinciden en que Dalton fue sometido a un proceso sumario marcado por desconfianza, paranoia y una lógica militar que anuló cualquier garantía política o ética, acusando de traición sin pruebas sólidas y ejecutado por sus propios compañeros en quienes confiaba y luchaba juntos. Yo fui el único que cuando se termina el conflicto, sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón. Soy el único. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que iba a asumir. En este episodio, Villalobos ha sido señalado como parte del núcleo dirigente que avaló o permitió ese desenlace fatal. Incluso testimonios dicen que él mismo fue quien le disparó 2 veces. Villalobos, décadas después, dijo que aquel crimen fue un error de su juventud, una frase muy hipócrita y cínica con una risa de delincuente. Y aunque la rivalidad en el ERP podía decirse que era entre Roque Dalton y Alejandro Rivas Mira, pero Joaquín Villalobos se añadió a aquel fatal desenlace, obviamente apoyando el ala radical del ERP. Dalton representaba una visión crítica, intelectual y política de la revolución, escéptica del militarismo cerrado y partidario de una organización más plural y con más reflexión ideológica. Pero la represión extrema la aplicaban ellos. En el caso de Dalton, por ejemplo, donde le recae históricamente a Jorge Meléndez y a Villalobos por apoyar ese ridículo juicio y ser los autores materiales de ese crimen. El caso de Dalton expone una deriva autoritaria dentro de la insurgencia, donde la disciplina armada se impuso sobre el pensamiento crítico y la vida humana. Expuso la falsa moral del proyecto revolucionario desde su interior y sus inicios. Porque si hicieron eso con uno de los intelectuales más lúcidos, ¿qué no hicieron con los otros pobres rasos de una revolución que terminó negándose a sí misma casi desde el principio? En la fase final del conflicto, Joaquín Villalobos pasó del mando militar al rol de negociador político, convirtiéndose en una de las figuras clave del FMLN durante el proceso que condujo a la firma de los acuerdos de paz. Como dirigente del ERP, participó en la definición de la estrategia que asumía que la guerra había llegado a un punto de empate militar y que la salida ya no podía ser armada, sino política. Villalobos formó parte del núcleo que impulsó las conversaciones con el gobierno salvadoreño bajo la mediación internacional, especialmente de las Naciones Unidas, y defendió un enfoque pragmático orientado a transformar al FMLN en un actor legal e institucional. Su participación en las negociaciones y en la firma de la paz lo colocó como uno de los rostros visibles del cierre del conflicto, símbolo de una transición que implicó dejar las armas, desmovilizar a los guerrilleros y aceptar un nuevo marco democrático, aunque no exento de tensiones internas, y el rumbo político que la izquierda asumiría durante la posguerra. Y la polarización ha hecho mucho daño y yo creo que hoy hay una oportunidad y hay que, por eso señalo, desde que firmé los acuerdos de paz, definí que el país necesitaba una fuerza de centro izquierda, que el país no tenía que incurrir en polarización. Ahora veo esa oportunidad y lo digo con conocimiento de causa. Yo lo intenté porque creía que eso era lo correcto. Villalobos continuó como miembro del FMLN, convertido en partido político, pero su permanencia fue muy breve y tensa, pues sus propuestas, que el partido adoptara una línea socialdemócrata más centrista, chocaron con los sectores que defendían una identidad más ligada a las raíces revolucionarias, más de hueso duro del FMLN. Esa discordia interna se volvió insostenible
Y en el 95, Villalobos, junto con otros antiguos dirigentes del ERP, abandonaron el partido para fundar un nuevo proyecto político, el Partido Demócrata, con una plataforma centrada en el pragmatismo político y un enfoque menos radical que el del Frente. Dicho partido, sin embargo, no logró consolidarse en el escenario electoral y desapareció después de las elecciones de 1999. Y a partir de mediados del año 2000, Joaquín Villalobos se convirtió en un crítico abierto de Hugo Chávez, señalando que la llamada revolución bolivariana había derivado en un populismo autoritario con concentración de poder, debilitamiento institucional y uso político de la polarización social. Esa misma crítica la extendió al FMLN como partido, al que acusó de haberse anclado en una línea ideológica rígida, incapaz de renovarse después de los acuerdos, alejándose de las promesas de transformación que alguna vez proclamaron. Pero luego pasó a radicarse en el Reino Unido, donde cursó estudios en la Universidad de Oxford. A partir de entonces, Villalobos se consolidó, se vendió como un consultor de seguridad y resolución de conflictos, asesorando a gobiernos y organismos internacionales en procesos de paz y regiones tan diversas como Sri Lanka, Filipinas, Bosnia, en Irlanda y hasta en Colombia. Así, Joaquín Villalobos nunca volvió a establecerse en El Salvador y su ausencia terminó convirtiéndose en un símbolo incómodo de la posguerra. Dejó una huella roja o negra, pero innegable en la historia, pero también una larga estela de hechos nunca juzgados. Su paso como comandante Atilio quedó marcada por acciones armadas, decisiones internas y episodios graves que jamás enfrentaron un proceso judicial. Amparados en la lógica del conflicto y luego en el silencio de la paz y las amnistías, dicha impunidad histórica, compartida por buena parte de la dirigencia del FMLN y del Estado también, no borró los hechos ni cerró las heridas, sino que los relegó a un terreno de la memoria y el debate moral. Así, Villalobos pasó a ser una figura que encarna una paradoja central del conflicto salvadoreño, protagonista del fin de la guerra, pero también representante de una justicia que nunca llegó, donde todos los graves delitos cometidos quedaron como signos persistentes de una violencia que el país decidió cerrar políticamente, pero no resolver ética ni legalmente. Aunque nunca enfrentó la justicia, pero al menos Villalobos tuvo el olfato de irse antes de tiempo. No se quedó para robar mal, gobernar peor y culpar al imperio por todo. Se bajó del bus antes del choque, dejando que el FMLN demostrara en el gobierno que sí se puede traicionar la revolución con absoluta incompetencia y robarle al pueblo que decían defender. Y sí, Villalobos tenía que haber sido juzgado como todos los demás comandantes del FMLN y otras figuras políticas estatales. Pero bueno, la conclusión es suya. Deje su comentario, algún aporte que puede hacer a esta figura histórica de El Salvador. Muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.